Lo que voy a hacer es, como ya se ha hablado mucho sobre el concepto de la ética, sobre el concepto de los negocios, sobre el concepto de la responsabilidad social de las empresas, darles una introducción a cómo funciona la OIT, cuál es el concepto de trabajo decente, dónde nace, y ir de ahí a hacer un pequeño panorama de cómo van los principales retos laborales en el mundo, en los negocios. Después tengo previsto entrar ya en materia, digamos, cómo están relacionados los conceptos de trabajo decente y el concepto de ética en los negocios. Y finalmente, para aterrizarlo un poco en la práctica, darles algunos ejemplos que ilustran cómo podemos llevar esos temas a la práctica en nuestros centros de trabajo, en nuestras empresas, en nuestros negocios y cuál es el rol de los actores en cada uno de esos temas. Como ustedes saben, la Organización Internacional de Trabajo nace en 1919 como parte de los tratados de paz en Versalles, Francia, después de la Primera Guerra Mundial. Y nace la OIT en respuesta a conflictos sociales y revoluciones violentas de la época que tenían su raíz en el mundo del trabajo. La OIT ha sido creado como un organismo internacional encargada de contribuir al mejoramiento de condiciones de trabajo, de condiciones sociales y para vigilar, y eso es importante, que la competencia entre las naciones no se realizara a costo de la explotación y de la dignidad de los trabajadores, que eran partes de conflicto de su época, y eso sigue vigente, un tema hasta hoy día. Para estos fines, los estados firmantes del Tratado de Versalles otorgaron a la OIT el mandato de establecer normas internacionales de trabajo que regulan la competencia internacional en temas relacionados con el trabajo y con la seguridad social. Eso es el núcleo, el corazón del mandato de la OIT. Y estas normas internacionales, las normas internacionales de trabajo, pueden vestir la forma de convenios o de recomendaciones. Los convenios son tratados internacionales legalmente vinculantes, es decir, obligan a los Estados miembros de la OIT a modificar sus leyes y sus prácticas conforme al contenido de estos convenios. Y las recomendaciones son más bien guías que brindan orientación a los Estados miembros sobre las mejores prácticas internacionales en materia de implementación de un convenio, o pueden tener incluso las recomendaciones vida propia sin que exista un convenio. Algunas de las últimas recomendaciones de la OIT, por ejemplo, sobre el tema del VIH-Sida, no están acompañando un convenio, sino orientan a los Estados miembros sobre buenas prácticas internacionales en la materia. Para entender bien el mandato de la OIT y los temas principales objeto de las normas internacionales de trabajo, vale la pena remitirnos al texto de la Constitución que los gobiernos, las organizaciones de los empleadores y las organizaciones sociales han dado a la OIT en 1919. Y dice el texto que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad, en condiciones de dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. Todos estos temas que hasta hoy día forman parte del concepto de trabajo decente. Dice también el texto que el logro de las condiciones que permitan llegar a este resultado debe constituir el propósito central de toda política nacional e internacional. Es decir, lograr la libertad, la dignidad, la seguridad económica y la igualdad de oportunidades de las personas debe ser el centro, debe ser el corazón de las políticas públicas en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Dice también que cualquier política y medida de índole nacional e internacional, particularmente de carácter económico y financiero, deben juzgarse desde el punto de vista y aceptarse solamente cuando favorezcan y no entorpezcan el cumplimiento de este objetivo fundamental. Que incumbe a la Organización Internacional de Trabajo examinar y considerar, teniendo en cuenta este objetivo fundamental, cualquier programa o medida internacional de carácter económico y financiero, y finalmente, al cumplir las tareas que se confían a la OIT, después de tener en cuenta todos los factores económicos y financieros pertinentes,
puede incluir en sus decisiones, en sus recomendaciones, cualquier disposición que considera apropiada. Es decir, en este texto de la Constitución vienen ya plasmados los valores centrales de nuestra organización que tienen que ver con el bienestar de los trabajadores, con la generación de bienestar económico y social en las naciones. Les voy a citar un poco más, espero que no sea aburrido, pero creo que es muy importante para entender de dónde nace el concepto de trabajo decente, porque en otra parte de la Constitución dice que la Conferencia Internacional de Trabajo reconoce la obligación solemne de la OIT de fomentar entre todas las naciones del mundo programas que permiten lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida, emplear trabajadores en ocupaciones en que pueden tener la satisfacción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y sus conocimientos y de contribuir al máximo al bienestar común. Esto viene de casi 100 años atrás y sigue siendo un concepto muy moderno, ¿no? El fortalecimiento, capacidades, conocimientos, habilidades para generar valor social. Conceder como medio para lograr este fin y con garantías adecuadas para todos los interesados, oportunidades de formación profesional y medios para el traslado de trabajadores, incluidas las migraciones de mano de obra y de colonos, adoptar en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condiciones de trabajo, medidas destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los frutos del progreso, no solamente generar progreso, sino también distribuir el fruto de eso. Y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo y necesitan esta clase de protección. Lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, no solamente individual, negociación colectiva, la cooperación de empleadores y de trabajadores, lo que hoy conocemos como el concepto de diálogo social, para mejorar continuamente la eficiencia en la producción, otro concepto que ya viene en el texto de la Constitución, la eficiencia de la producción, y la colaboración de trabajadores y empleadores en la preparación y en la aplicación de medidas sociales y económicas. Extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes las necesitan y prestar asistencia médica completa. Proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones. Proteger a la infancia y a la maternidad. Suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cultura adecuados y garantizar iguales oportunidades educativas y profesionales. Es decir, una serie de conceptos, una serie de elementos, una serie de valores que desde el nacimiento de la OIT destinan el rumbo de nuestra organización y durante todo este 93 años de nuestro existir nos han obligado, nos han llevado a proteger los derechos de los trabajadores, a impulsar la productividad, a impulsar el bienestar social y económico de las naciones. Es decir, en la Constitución de la OIT ya están incorporados los grandes esquemas. ¿Ya nomás tengo 5 minutos? No. Yo les aviso. Gracias. En el texto de la Constitución, en la Constitución de la OIT, entonces ya están incorporados los grandes temas que siguen vigentes hasta el día de hoy y los elementos que conforman los ingredientes del concepto de trabajo decente. Como ya dije ayer en la inauguración, en el mensaje breve, el trabajo no es una mercancía, dice la Declaración de Filadelfia, que es la declaración de los fines, de los objetivos y de los principios de la OIT en 1944, cuando los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de los trabajadores del mundo refrendaron al final de una guerra devastadora el mandato de la OIT plasmado en su Constitución y que además establece el valor de la libertad de asociación en esa Declaración de Filadelfia, la necesidad del combate a la pobreza y el diálogo social tripartito, es decir, no entre PRD, PRI y PAN, sino entre gobernadores, empleadores y sindicatos, ¿no? Para lograr el bienestar común. Y dice textualmente, la libertad de asociación y de expresión son esenciales para el progreso constante de las naciones. La pobreza en cualquier lugar de nuestros países o en cualquier país del mundo representa un peligro para la prosperidad de todos. Y la lucha contra la necesidad o contra la pobreza debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación
y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático a fin de promover el bienestar común. Hasta ahí, ya no voy a citar más, pero me pareció importante detenerme un poco en este análisis histórico, en darles a conocer, digamos, el texto como establece la Constitución y la Declaración de Filadelfia. Y es aquí donde ya encontramos a todos los elementos que 40 años después formarían el concepto de trabajo decente. En junio de 1999, hace un poco más de 10 años, los mandantes tripartitos de la OIT adoptan en la Conferencia Internacional de Trabajo el concepto de trabajo decente como el nuevo lema de la organización y lo definen como el trabajo productivo, justamente remunerado, que se realice en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Y cuando hablamos de esos 6 conceptos, podríamos decir que el trabajo productivo es el trabajo que genera valor agregado para la sociedad, para la empresa, para la gente. El trabajo justamente remunerado es el concepto que dice que el ingreso debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas del trabajador y de su familia. El concepto de la libertad tiene que ver con la libre elección del trabajo, que no sea un trabajo esclavizante, forzoso, y además con la libertad de participar abiertamente en decisiones que afectan, digamos, al trabajador y al empleador en el marco de la relación laboral. El concepto de igualdad y equidad establece principalmente la igualdad de remuneración, pero también de otras condiciones de trabajo que forman parte, digamos, del concepto moderno donde no se discrimina hacia nadie. La seguridad tiene que ver con 2 aspectos, con la seguridad social, la protección contra eventualidades, y el tema de la seguridad y salud en el trabajo, que el trabajo mismo no sea fuente, digamos, de un riesgo para nuestra salud, para nuestra integridad física. Y finalmente, el concepto de la dignidad humana tiene que ver con el respeto a la persona, con el respeto a sus derechos humanos y también a sus derechos en el ámbito laboral. Es decir, esos 6 temas muy condensados del trabajo decente, en última instancia no son conceptos nuevos, no son una refundación de la OIT, simplemente son, digamos, destillados en un concepto comunicacional, lo que es la Constitución de la OIT, lo que es la Declaración de Filadelfia y lo que es el corazón y el sentido de ser de nuestra organización. Un año antes, en el 1998, la OIT también había adoptado ya una declaración de los derechos y principios fundamentales en el trabajo. Esta declaración otorga a 8 convenios de los 181 que en su momento existían, carácter de derechos humanos en el mundo del trabajo, implicando que no solamente iban a aplicar a aquellos Estados miembros que los tenían ratificados, sino también a todos los Estados miembros de la OIT por considerar que el contenido de esos 8 convenios tocaba los valores inéditos en la misma Constitución de la OIT. Entonces el argumento aquí es, no importa tanto si un Estado se haya comprometido con un acto de ratificación de uno de esos 8 convenios, independientemente de esto, por lo menos debe haber algún tipo de reporte y explicación sobre qué están haciendo los Estados en materia de esos 8 convenios fundamentales. Y esos 8 convenios tocan principalmente 4 temas y las voy a mencionar porque esos forman parte de lo que nosotros proponemos también como parte de la ética en los negocios, como parte de la responsabilidad social de las empresas. El primer concepto es la eliminación de trabajo forzoso. Esto está plasmado en 2 convenios de la OIT, en el 29 y en el 105. El segundo concepto importante, el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, como herramientas para reivindicar derechos y vehicular los intereses legítimos de los trabajadores, pero también de los empleadores en algunos casos. Porque hay países donde este derecho ha sido reclamado no por los sindicatos, sino por las organizaciones de los empleadores para evitar una intromisión injustificada de los gobiernos en sus asuntos internos.
Esos dos convenios son los que seguramente conocen, el 87 sobre libertad de asociación y el 98 sobre la negociación colectiva. Hay dos convenios que hablan del tema de la eliminación del trabajo infantil, de no permitir que los niños trabajen en una edad muy temprana, donde todavía tendrían que terminar su ciclo escolar. Es el convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el 182 sobre las peores formas del trabajo infantil. Y finalmente, dos convenios que tienen que ver con la no discriminación en el trabajo, el 100 y el 111, que establecen por un lado la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres para trabajos iguales y por el otro lado la no discriminación por cualquier motivo, sea de convicción política, religiosa, por sexo, por edad, por cualquier otro motivo, discapacidad, en el acceso, no solamente en la remuneración, en el acceso al trabajo, en la capacitación, en el ascenso dentro del trabajo, en los salarios y en todos los aspectos que forman parte de la vida del trabajo. Y finalmente, en el 2008, a 10 años de esta Declaración de los Derechos y Principios Fundamentales en el Trabajo, la Conferencia Internacional del Trabajo adopta una nueva declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa. Un nombre un poco engorroso, pero creo que dice con mucha precisión lo que estamos buscando. Una dimensión social de la globalización que reafirma los elementos de trabajo decente, que enfatiza el carácter interdependiente de todos los elementos del trabajo decente y exige que la OIT las atiende de manera integrada, es decir, no puede hacer solamente una política, no puede haber solamente una política que atiende la cuestión del empleo, la creación de empleo, pero no tenga en mente el tema de la protección social o de los derechos, igual como una política que solamente defiende los derechos, pero no tiene la mira, la creación de empleo, la protección social y el diálogo de los actores sociales, se quedaría corto en esta concepción. Hasta aquí un poco la introducción, el tema de qué es la OIT, cuáles son nuestros principales valores, ideas, propuestas que dice nuestra Constitución y qué dice finalmente el concepto de trabajo decente. Voy a referirme ahorita un momento a dar un breve panorama de cuáles son algunos de los retos principales en el empleo que enfrentamos hoy día en el mundo, en América Latina. Algunos de esos también ya los mencioné muy en pinceladas el día de ayer, pero quisiera abundar en algunos para dejar muy clara la dimensión de estos retos. A casi 100 años de su fundamento de la OIT, este mandato que hemos ahorita discernido es más vigente que nunca. Vivimos en un mundo donde más de 200 millones de personas están en este momento desempleados, con una tendencia creciente por la crisis económica en muchas regiones del planeta y la introducción de nuevas tecnologías que sustituyen mano de obra. Casi un 40% de esos 200 millones, es decir, entre 75 y 80 millones, son jóvenes entre 15 y 24 años que buscan una oportunidad de incorporarse al mercado laboral. Y una gran parte de ellos son mujeres que, por no encontrar una forma de poder combinar el trabajo y la familia, a menudo anteponen a su desarrollo profesional el cuidado de los niños, niñas, personas con discapacidad y adultos de edad mayor. Vemos también que las mujeres enfrentan en todo el mundo una discriminación salarial. En la mayoría de los países ganan entre 20 y 30% menos que los hombres para un trabajo igual. Están mayor representados en trabajos informales, aceptan muchas veces por necesidad y por la obligación de combinar el trabajo con la familia, trabajos en condiciones que no les obligan a un horario completo o que no les obligan a estar en una fábrica 8 horas al día durante 5 días o 6 días de la semana y que pueden darles más flexibilidad, pero también una mucho mayor desprotección, peores salarios, peores condiciones de trabajo y en pocos casos acceso a la seguridad social. Y yo creo que también es importante tener en mente una discusión que es cada vez más vigente sobre el tema del trabajo no remunerado. En México, hace poco el INEGI y nuestros colegas de la ONU Mujeres, de la Agencia de Naciones Unidas para las Mujeres, han dado a conocer un trabajo muy interesante que llaman la cuenta satélite, que es un tipo de estadística que trata de analizar cuánto costaría
a la sociedad en su conjunto si todos los servicios que hombres y mujeres, y en su mayoría mujeres, dan en las casas, en el cuidado de familiares, en atención a personas enfermas o con discapacidad, se valorarían económicamente, estaríamos hablando de un 22% del Producto Interno Bruto de México. Es decir, hay una gran aportación de estos hombres y de estas mujeres, principalmente mujeres, a la economía nacional, sin que eso se refleja en los datos, en las cifras, en las estadísticas económicas. Yo creo que hay que revalorar también esta aportación y facilitar, digamos, una incorporación más digna de las mujeres al trabajo y resolver el tema de cómo hombres y mujeres pueden combinar el trabajo con la familia. Por tradición, por patrones culturales, siguen siendo las mujeres que en su mayoría asumen este papel, pero para muchos hombres que quisieran quizás atender a sus niños cuando estén enfermos y piden un permiso en la oficina, en la fábrica, les van a ver con cara de qué pasa, por qué no tienes mujer, no tienes quien cuide a tus niños, mientras cuando la mujer lo pide es totalmente natural y nadie pregunta por qué. Es decir, ese tipo de situaciones yo creo que son parte también de la responsabilidad social de las empresas, resolver, ofrecer soluciones junto con los gobiernos, junto con los sindicatos, para ver cómo podemos dar un paso de llegar a una sociedad más justa en estos temas. Según estimaciones de la OIT, con base en una proyección demográfica de la población económicamente activa, para evitar otro aumento del desempleo, se necesitarán más de 400 millones de nuevos puestos de trabajo productivos y justamente remunerados durante los próximos 10 años. En todo el mundo, obviamente, no en México, 400 millones, ¿no? Por el otro lado, todavía hay más de 215 millones de niños y niñas trabajando, más de la mitad de ellos en lo que llamamos las peores formas de trabajo infantil, es decir, en ocupaciones o en condiciones que ponen en riesgo su salud física o su salud mental. Obviamente en la OIT no estamos en contra de cualquier trabajo infantil, reconocemos que hay muchos jóvenes que ya están en edad legal de trabajar con 14 años y que pueden asumir ya una responsabilidad profesional, pero muchas veces están expuestos a condiciones que no están acordes con su edad, que ponen en riesgo su vida, que están diseñados para un ambiente de trabajo de adultos y hay que protegerles porque siguen siendo, legalmente hablando, niños hasta que cumplen los 18 años. Hay por lo menos 53 millones de trabajadores, trabajadoras domésticas, trabajadoras del hogar en todo el mundo que viven con bajos salarios, sin acceso a la protección social y con una protección débil de sus derechos, con pocos mecanismos de reivindicar sus derechos, con dificultades de asociarse y formar parte de los sindicatos. Cada año en el mundo se mueren 2.2 millones de trabajadores o en accidentes de trabajo o como consecuencia de enfermedades causadas por condiciones de trabajo insalubres, sustancias tóxicas y pesticidas. La OIT y otros organismos internacionales estimamos que, más allá del sufrimiento humano, el costo económico de estos accidentes, enfermedades de trabajo, cotizando con lo que cuesta la rehabilitación, lo que cuesta la atención, la rotación, la ausencia en el trabajo, la rehabilitación profesional y todos los demás conceptos, llegan a un 4% del Producto Interno Bruto Mundial. Algunas otras organizaciones dicen incluso 5%. Es decir, si fuera un sector económico sería uno de los más fuertes a nivel mundial. Y muchos de esos accidentes, de esas enfermedades, fácilmente podrían prevenirse y podrían evitarse. Y sin embargo, solo un 20% de la población mundial cuenta con una cobertura adecuada de seguridad social, mientras la mitad de la población no tiene cobertura alguna. Hay que reconocer que hemos logrado, con todos los esfuerzos de desarrollo de las últimas décadas, un gran avance en materia de combate a la pobreza alrededor del mundo. Pero a pesar de todos los avances, todavía hay 900 millones de trabajadores que viven con menos de $2 al día, que es el límite que el Banco Mundial establece de manera monetaria como una medición de la pobreza. En México tenemos mediciones mucho más precisas, conceptos mucho más amplios, mucho más integrales, que pone a disposición el Consejo de Evaluación de Políticas Sociales, el Coneval,
que tiene 3 dimensiones diferentes, pero me refiero aquí a las cifras globales y a una medición muy simplista, digamos, pero que da alguna indicación de cuál es la situación de esas personas. Y de esos 900 millones de trabajadores en pobreza, la mitad incluso vive con menos de $1.25 al día, es decir, según esa clasificación, estarían, a pesar de que tengan un trabajo, en la pobreza extrema. Está también en aumento el número de porcentaje de trabajadores que, a pesar de contar con un empleo, caen en la pobreza porque el salario y las prestaciones no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas. Y muchos de ellos deciden dejar su hogar y engrosan las filas de migrantes que buscan en otras regiones, dentro de sus países o en países que no conocen, su suerte. Y también hay en el mundo todavía más o menos 21 millones de personas que son víctimas de trabajo forzoso, de la trata, de un trato inhumano en condiciones similares a la esclavitud. Y finalmente, estamos ni más que menos que acabando con el planeta, o quizás no con el planeta, sino porque la naturaleza siempre es muy lista y busca una forma de sobrevivencia y vías de transformación, pero nosotros nos estamos jugando nuestra permanencia en este planeta con nuestro estilo de vida, con nuestras formas de producción, con nuestros patrones de consumo desenfrenado, y estamos poniendo en riesgo las mismas bases de nuestra sobrevivencia aquí, y cada vez hay más desastres naturales, o entre comillas naturales, fenómenos meteorológicos que son causados por el cambio climático, ¿no? Que es un cambio climático por lo menos en parte inducido por el ser humano. Islas y ciudades costeras están amenazadas de inundaciones en un lapso de tiempo que nosotros todavía vamos a vivir. Las grandes ciudades enfrentan una contaminación creciente del aire, de agua potable, de residuos tóxicos, y cada vez hay más escasez de agua y menos tierras disponibles para una población mundial creciente que se estima que en su pique en 2050, 2055 vamos a llegar a 9.000 millones de personas. Y si bien el desarrollo tecnológico puede proporcionar soluciones a algunos retos de la alimentación y de la calidad de vida, muchos analistas prevén que los conflictos bélicos del futuro se darán principalmente por el acceso al agua y a tierras fértiles para la producción. No quiero que eso suene demasiado negativo, no salgan ahorita deprimidos, por favor. Obviamente hay también un escenario mucho más positivo, hay muchas oportunidades, hay muchos desarrollos positivos como el combate a la pobreza, la mayor incorporación de la mujer en el mundo de trabajo, una mejor calidad para la mayoría de nuestros niños y adolescentes. Tenemos en este momento la generación de jóvenes mejor educados de todas las épocas y aún así no encuentran todas las oportunidades que quizás como sociedad quisiéramos y deberíamos darles. Estoy dibujando este panorama simplemente para tener el contexto en donde estamos enfocando ahorita el tema de la ética en los negocios y la responsabilidad social de las empresas. Necesitamos respuestas urgentes a todos esos retos. Necesitamos colocar el trabajo decente y el desarrollo sustentable en la agenda de los gobiernos en su conjunto. No es solamente un asunto de los ministerios de trabajo y el empleo, no es solamente un asunto de los ministerios de medio ambiente del tema ecológico. También necesitamos la colaboración de los empleadores, de los trabajadores, de la sociedad civil. Y en ese contexto, ¿qué significa ética en los negocios y cuál es el rol de las empresas al respecto? ¿Es el rol de las empresas contribuir a encontrar soluciones a los problemas mundiales? Y si damos una respuesta positiva, ¿hasta dónde va la responsabilidad de las empresas? Tuvimos hoy la oportunidad de escuchar por la mañana en un magnífico panel de expertos y ayer también en un encuentro también magnífico entre corporativos y sindicatos mundiales, presentaciones de empresas corporativas, de empresas, de sindicatos que tienen además en su mayoría inversión aquí en México y muchos de ellos son nacionales, pero con una visión global. Presentaron visiones distintas, pero no del todo diferentes sobre el concepto de la ética en los negocios. Todas las empresas, todos los panelistas coincidieron en que la ética y los negocios no son mundos separados, sino que una empresa moderna solamente puede tener éxito y ser sustentable si logra incorporar los principios de la ética y de la responsabilidad social en su gestión. Todos coincidieron
que hay que poner al ser humano en el centro de la atención y de anteponer el desarrollo personal y profesional del trabajador a cualquier otra consideración. Algunos de los expositores hablaban más de los valores de la integridad, de la honestidad, de la transparencia, otras de un clima y ambiente laboral favorable para el desarrollo de las capacidades, otras de acciones más en el ámbito filantrópico y otras de esquemas de corresponsabilidad, pero todos coinciden también en que la empresa debe ser más que un lugar de producción, que debe ser un lugar de socialización, de convivencia, de intercambio, de creatividad, y donde empresarios y trabajadores conjuntamente salgan ganando en un esfuerzo de aumentar la productividad, la competitividad y los salarios. Yo creo que eso ha sido un denominador común de todas las participaciones que he tenido el privilegio de escuchar. Es decir, el trabajo efectivamente no es una mercancía, no es simplemente un factor más de la producción, tampoco es solo una fuente de ingreso. El trabajo es sobre todo una oportunidad de realizar nuestras competencias, nuestras habilidades y nuestros sueños. Por eso siempre preguntamos a los niños, ¿y tú cuando estás grande qué quieres ser? Porque tienen sueños, porque quieren ser alguien, porque quieren contribuir, quieren hacer algo útil. O si no quieren hacer algo útil, por lo menos algo en que se divierten, que les gusta a ellos, algo que nos da satisfacción. Yo creo que ese es el valor humano, el valor central que el trabajo también tiene y debe tener en nuestras sociedades. Es también un medio para transformar nuestra realidad y procurar una mejor calidad de vida. Y por lo tanto, no debe caber la exclusión en el mundo de trabajo. La superación de las desigualdades de nuestras sociedades va en gran medida por la inclusión, por la no discriminación en el trabajo y por la generación de oportunidades para todos. No puede ser entonces solamente el valor económico y las utilidades que otorguen legitimidad a las empresas. Es el cuidado de todos los aspectos de la producción y de sus consecuencias para el trabajador, para la comunidad, para la sociedad y para el medio ambiente. En la empresa misma y también en su relación con accionistas, con clientes y con proveedores. Y este concepto integrado, los mandantes tripartitos de la OIT lo han plasmado en el 2007 en un concepto que llaman la empresa sustentable. Y la empresa sustentable es aquella empresa que por supuesto tiene que generar valor económico, tiene que generar utilidades, tiene que ser competitivo en el entorno y debe generar un valor económico para sus accionistas. Pero también tiene que cuidar y tiene que hacer corresponsable al trabajador, tiene que respetar sus derechos, tiene que impulsar, motivar, desarrollar el capital humano y tiene que protegerlo contra cualquier eventualidad que salga como consecuencia del trabajo. Y finalmente, una empresa sustentable es aquella que no ponga en riesgo las mismas condiciones, digamos, de la producción, los recursos naturales, el medio ambiente, porque somos finalmente seres humanos que vivimos en el contexto de naturaleza, cuando a veces ya se nos ha olvidado, pero lo que hacemos y lo que dejamos hacer tiene una influencia directa y a veces indirecta en el largo plazo en los ciclos de la naturaleza y en el impacto del medio ambiente. Es decir, ese concepto de la empresa sustentable tiene tres elementos: la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ecológica. Les invito, no tengo tiempo ahorita de profundizar más, pero hubo hace apenas una semana una interesante academia internacional sobre las empresas sustentables organizados por nuestro Centro Internacional de Formación en Turín, y yo me ofrezco de dejar aquí con los organizadores del evento documentación del evento para que aquellos de ustedes que les interesa mucho el concepto pueden documentarse un poco más, pueden conocer algunas de las presentaciones y quizás incluso establecer contacto con algunos de sus expositores. Todas las empresas que hemos escuchado ayer y hoy han establecido en una forma u otra declaraciones de valores, códigos de conducta, principios comunes que rigen la convivencia y la corresponsabilidad dentro del centro de trabajo. En esa concepción, la ética no es solamente un discurso bonito para las asambleas de los accionistas y la legitimización frente a la sociedad, es decir, hacia afuera
de la empresa, es sobre todo la forma misma de hacer negocios y de aplicar criterios, principios y valores en la gestión de la empresa, en la planeación estratégica, en su impacto hacia afuera, pero también hacia adentro, en toda la actividad que la empresa está elaborando. Los niveles de ética en los negocios pueden ser distintos. Algunas empresas solo asumen una responsabilidad con sus trabajadores, pero no con el medio ambiente. Otros con el medio ambiente o con la comunidad, pero no necesariamente con sus propios trabajadores. Yo he visto empresarios que me han enseñado orgullosamente, me han invitado a participar en un evento de donación de dispositivos auditivos para personas con problemas de oído. Y yo les tuve que decir, mira, está muy bien tu programa y yo te acompaño y te felicito y es una buena acción, pero te tendrías que preocupar por tus propios trabajadores, porque con el ruido que te hacen aquí tus máquinas y tú sin darles ningún equipo de protección, ellos van a ser los siguientes clientes de los dispositivos. Es decir, no podemos solamente ir a hablar hacia afuera lo que no estamos haciendo dentro de la empresa. Tenemos que ser congruente y yo creo que esta congruencia también ha sido debidamente recogido en todas esas presentaciones que hemos escuchado ayer y hoy. Habrá que pensar en una pirámide de ética donde en su nivel más básico, por supuesto, estaría el cumplimiento de las leyes y de la normatividad, es decir, una cultura de legalidad. Hay que ser muy claro al respecto. La autorregulación y los programas de certificación, como bien dijo la compañera de Colombia en la mañana, pueden ser muy útiles, pero deben complementarse y nunca pueden sustituir el cumplimiento de la ley y el rol de las inspecciones laborales y de las inspecciones medioambientales. Necesitamos una cultura de cumplimiento, una cultura de legalidad y no solamente una autorregulación. No son excluyentes los dos conceptos, la autorregulación tiene su espacio y es útil, pero no puede sustituir por completo lo que es una cultura de la legalidad. En un segundo nivel, la realización de acciones filantrópicas que solo involucran a la gerencia de empresas con donaciones o acciones asistencialistas, lo cual no está mal, ¿no? Siempre tiene un valor social útil con la comunidad, con un grupo desfavorecido, pero quedan limitados, digamos, en su impacto ese tipo de acciones y no necesariamente estén articulados con el razón de ser de la empresa y con sus valores, con su misión y su visión. En un tercer piso, programas específicos de responsabilidad social que involucran al personal y que resuelven un problema práctico en el ámbito de la gestión de la empresa. Y en la cúspide de la pirámide, en la última etapa, estrategias corporativas integradas que se reflejan en todos los aspectos de la gestión, incluyendo en la de las cadenas productivas y de proveedores, e incluyendo también en una estancia avanzada a las auditorías sociales. Aquí obviamente estoy hablando de empresas corporativas y no de micro, pequeñas empresas, donde la situación puede ser un poco diferente, pero todas las empresas, independientemente de su nivel, pueden entablar parte de este tipo de acciones. Existen también una serie de estándares y referencias nacionales e internacionales respecto a la responsabilidad social empresarial, a la ética en los negocios. En México, por ejemplo, el Centro Mexicano de la Filantropía, el CEMEFI, otorga un certificado de empresa socialmente responsable cuyos criterios recogen estándares y normas internacionales en diferentes materias, pero cuyo sistema de certificación se basa en gran medida en la revisión de documentación entregada por las mismas empresas. Hay ciertos filtros, ¿no? Pero digo un poco hay que perfeccionar esos sistemas y ir un paso más allá para permitir quizás algún tipo de evaluación un poco más independiente, aun cuando hoy día con las redes sociales, con la sensibilidad de los medios de comunicación, muchas incongruencias entre el decir y el hacer salen rápidamente a la luz pública y por lo tanto las empresas que compiten por esos certificados siempre están conscientes también a qué se exponen y están cuidando mucho que no solamente están poniendo en papel cosas bonitas que están haciendo, sino que realmente están poniendo en práctica, lo están diciendo. La norma ISO 26 del año 2010 es una normativa internacional de comportamiento, así se dice, una norma internacional de comportamiento
que proporciona orientación sobre principios de responsabilidad social, y no solamente de empresas, sino en este caso también de otras organizaciones de carácter privado, público y social, cualquier organización del sector público, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, otros organismos podrían, digamos, aplicar para el cumplimiento de esta norma. Esta norma establece principios de rendición de cuentas, de transparencia, de comportamiento ético, de honestidad, de integridad, de respeto a los intereses de los partes interesados y respeto al principio de la legalidad, a normas internacionales de comportamiento, a los derechos humanos. Y ahorita está en discusión un debate, digamos, sobre la adopción de una norma 26001 que pondría en marcha un sistema de gestión de la responsabilidad social con guías, con manuales, con procedimientos que permiten aplicar esos pronunciamientos en la práctica, en la gestión. El Pacto Mundial sobre la Responsabilidad Social de las Empresas es una iniciativa de Naciones Unidas. En su momento nació en el Foro de Davos, en el Foro Económico de Davos, a raíz de un intercambio, de un encuentro entre el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, con los líderes de empresas corporativas, y este Pacto Mundial otorga un distintivo que reconoce la contribución de las empresas a un código de conducta de 10 principios que recogen 4 temas: derechos humanos, derechos laborales, aquí hacen referencia explícita a los 8 convenios fundamentales de la OIT, el cuidado del medio ambiente y principios de transparencia y de no corrupción, de anticorrupción. El Pacto Mundial compromete a los corporativos a involucrarse también en la solución de los grandes retos globales. No es un sistema de certificación, es una iniciativa de carácter voluntario con base en un sistema de reportes, pero las empresas que se adhieren al Pacto Mundial y que reportan cada 2 años qué están haciendo en esas 4 materias, pueden poner en su comunicación corporativa un distintivo que dice que están fomentando, que se están solidarizando con los principios del Pacto Mundial de la ONU. Hay una declaración también de empresas multinacionales, de responsabilidad social de las empresas multinacionales de la OCDE, que quizás es el instrumento más conocido, más difundido a nivel mundial, por lo menos entre los Estados miembros de la OIT, donde México forma parte también. Y estos directrices contienen un código de conducta en temas de derechos humanos, de empleo, de relaciones laborales, de medio ambiente, de lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores, el uso responsable de ciencia y tecnología, reglas de competencia y de fiscalidad. Apenas hace un año esas directrices han sido revisados, se han incorporado algunos elementos nuevos sobre derechos humanos, se ha reforzado también la responsabilidad de las empresas multinacionales con sus cadenas de proveeduría, y es igual un mecanismo, digamos, de cumplimiento voluntario, con reportes y con un sistema de comunicación con lo que se llaman puntos nacionales de contacto, que son instituciones, personas que pueden dar referencia de lo que están haciendo las empresas. Y finalmente, en la misma OIT, en el 2006, hemos adoptado lo que es hasta el momento la única declaración tripartita de las empresas multinacionales en ese tema, es decir, la OCDE principalmente establece una responsabilidad de las empresas en su relación con los gobiernos y con la sociedad, no menciona, o menciona digamos, no pone en un papel importante a los sindicatos en la parte de la declaración tripartita Principios de Empresas Multinacionales de la OIT. Obviamente es una declaración tripartita que ha nacido y que ha, digamos, emanado de un diálogo de los gobiernos, de los empleadores, de los sindicatos sobre lo que deberían ser las mejores prácticas de las empresas que tienen una gran responsabilidad a nivel mundial. Esta declaración establece que las empresas multinacionales, más allá de su quehacer y de su misión y visión, pueden aportar al progreso económico y social y minimizar y resolver las dificultades a que pueden dar lugar las operaciones en los diferentes países donde estén operando. Y para ello, a raíz de las normas internacionales de trabajo de la OIT, establece una serie de responsabilidades que se refieren a la promoción del empleo,
a la igualdad de oportunidades y de trato, a la seguridad del empleo, a la formación, a los salarios, a las prestaciones, condiciones de trabajo, a la seguridad y salud en el trabajo y a la edad mínima, es decir, de no utilizar trabajo infantil, mano de obra de menores para realizar negocios. Tampoco esta declaración es una declaración vinculante, pero prevé un proceso de revisión periódica y mecanismos de solución de conflictos tripartita dentro de la misma OIT. Hasta aquí un poco el tema teórico abstracto. Quizás podríamos ver ahorita la presentación, por favor. Si lo podemos cargar. Es que lo que quiero hacer ahorita en la parte final es aterrizar todos esos conceptos que suenan bien, que suenan pertinentes, interesantes, pero a veces también un poco abstractos, y darle vida en unas aplicaciones prácticas en ámbitos concretos de nuestras empresas, de nuestras organizaciones. Y simplemente para ilustrar, quisiera darles algunos ejemplos de trabajos que estamos o que hemos realizado en México en cooperación con gobiernos, en cooperación con empresas, en cooperación con sindicatos, en temas de ética de negocios, en temas de responsabilidad social. Dejámoslos ahí por el momento. El primer proyecto que les quiere presentar es un proyecto que hemos hecho en el 2006 al 2008 con Volkswagen México en Puebla, que era un proyecto que se llama Proyecto para Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la cadena de proveedores. Obviamente Volkswagen, siendo una empresa de clase mundial, tiene en su propio corporativo y su planta en Puebla instalado sistemas, digamos, vanguardistas de seguridad y salud y de protección, de prevención de riesgos para sus trabajadores, pero no necesariamente ha aplicado en el pasado la misma exigencia, el mismo criterio de calidad de esos sistemas a sus proveedores. Entonces hemos hecho un proyecto durante 3 años donde hemos ayudado a la transferencia de conocimientos, a asesorías que hemos brindado conjuntamente ingenieros de la Volkswagen, especialistas de la cooperación técnica de Alemania, especialistas de la OIT en formación de seguridad y salud en el trabajo, para capacitar a gerentes de recursos humanos y trabajadores de las empresas proveedores en cómo instalar mecanismos y sistemas de gestión, no solamente actividades puntuales que resuelven un problema cuando ya está inminente, sino principalmente con un concepto de prevención de riesgos, ¿no? Ha sido un proyecto muy interesante que ha demostrado poder incidir en la reducción de accidentes, de enfermedades de trabajo, en un esfuerzo conjunto entre gobiernos, entre empresas, entre proveedores, sindicatos y organismos internacionales. Un segundo ejemplo que quiero dar es un proyecto que estamos haciendo en este momento en materia de trabajo infantil, o más bien en combate a trabajo infantil, en el estado de Veracruz, con toda la cadena de la industria del azúcar. Y ese es un proyecto donde nos hemos propuesto eliminar las peores formas de trabajo infantil en agricultura, pero principalmente en la cadena de la industria azucarera, con la colaboración de empresarios, de sindicato, del gobierno estatal. Y cuando hablamos del gobierno estatal, no solamente estamos hablando de la Secretaría de Trabajo. En este caso hemos logrado, a través de un cabildeo, de un convencimiento, de que para trabajar o eliminar más bien el trabajo infantil y dar una oportunidad de educación a los hijos e hijas de los trabajadores, habría que trabajar conjuntamente en servicios de educación, y por lo tanto está en la plataforma del proyecto de la Secretaría de Educación del Estado, está la Secretaría de Salud para revisar también la salud de los niños que tienen un problema a raíz de su trabajo. Está, por supuesto, la Secretaría de Trabajo, no sé si está todavía, que es secretario de Trabajo de Veracruz, que estaba aquí el día de ayer. Está la Secretaría de Desarrollo Social, está la Secretaría de Agricultura, está el DIF por la protección de la infancia, está el Instituto Estatal de las Mujeres, está la Inspección de Trabajo, por supuesto, y todos ellos son un esfuerzo conjunto sobre un programa de acción de cómo trabajar juntos y no duplicando esfuerzos y cada quien trabajando desde su trinchera, sino sobre un plan coordinado en ofrecer alternativas al trabajo infantil. Este programa se lanzó hace apenas un mes y esperemos que tenga mucho éxito, pero compromete no solamente a las empresas, sino también les corresponsabiliza con lo que está pasando en la cadena.
El discurso que hemos tenido en muchos años con los industriales era decir, bueno, nosotros somos industriales, estamos en los ingenios, estamos en la producción, y los que están en el campo son otros líderes, son otras lógicas de producción, y ahí no podemos directamente incidir. Pero hemos logrado que ahorita sí los industriales también asumen un compromiso con la cadena de proveeduría, con los trabajadores del campo, involucrándose en los proyectos que hacen ellos para crear alternativas, cofinanciando actividades del programa, y todo eso esperemos que contribuye a mejorar la situación y dar un ejemplo de lo que es posible cuando todos jalan juntos. Un tercer proyecto, son solamente 28, así que estamos bien. No, son 5. Un tercer programa, ahorita sí podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Es un programa que se llama Innovación para el Desarrollo Equitativo, que es un proyecto que en pocas palabras estamos apoyando la creación de proyectos productivas de mujeres en zonas marginadas del país, en zonas pobres, en su mayoría artesanas que tienen una vocación productiva, pero no tienen una vocación comercial empresarial. Producen muy bien, pero tienen enormes dificultades de encontrar un mercado donde su producto está valorado y donde su fuerza de trabajo y su empleo está realmente recibiendo un ingreso digno. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es ayudarles a ser más productivos, acercarles capacitación en metodologías de producción, ayudándoles a mejorar los diseños de sus productos, pero no convirtiéndoles en empresarios, porque sería un gran error, sino tratando de buscar la parte empresarial a través de la colaboración con universidades locales que otorgan en forma de una empresa de consultoría o de incubación de empresas todo el apoyo comercial, todo el apoyo de administración financiera a la cooperativa de las mujeres, y en un sistema donde ambas partes ganan. Los muchachos, las muchachas, los jóvenes universitarios ganan un porcentaje sobre el éxito que generan en los proyectos productivos de las mujeres. Pero si a través de los mejores canales de comercialización, mejores mercados, ferias, exposición y todo, no logran mejorar el ingreso de las mujeres, ellos tampoco ganan. Hay un incentivo y un compromiso de trabajar juntos. ¿Por qué digo esto? Porque ese tipo de proyectos tiene también un componente de articulación con el sector privado, con las empresas, y ha desarrollado una propuesta de 14 tipos de actividades de respaldo que podrían ser útiles para asociarse con ese tipo de proyectos, con empresarios exitosos de la zona, con empresarios exitosos del Estado, para apoyar ese tipo de proyectos con una serie de actividades. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Son un total de 14 tipos de acciones. Aquí solamente por falta de espacio y tiempo estoy enunciando a 7 que tienen que ver, por ejemplo, con otorgar buenas condiciones de proveeduría a las mujeres que compran insumos a los empresarios locales, adquisiciones a un precio justo y, muy importante, la asesoría técnica empresarial, ¿no? Muchas veces falta simplemente un buen ojo, un buen consejo, un consejero que se involucra en un proceso productivo, que resuelve un problema práctico o hace una gestión con el gobierno estatal para resolver un problema comercial en el ámbito local. La participación en ferias y exposiciones, observatorios que los empresarios pueden montar para ver si los productos que las mujeres están produciendo tienen potencial de éxito. Apoyo en el registro del proceso de las cooperativas, en el proceso legal, donde las mujeres pobres normalmente no tienen ninguna experiencia de cómo lidiar con toda la burocracia que eso implica, y donde un consejero legal, jurídico, empresarial de una empresa local puede ser de gran ayuda, y coparticipación en la comercialización, en la promoción de productos. Son algunas ideas, ¿no? Podríamos en otro momento profundizar, pero quiero simplemente dejar ideas en la mesa para nuestro trabajo concreto y para demostrar que es posible ser socialmente responsable de 1000 maneras diferentes. Un cuarto proyecto que tenemos en este momento es un programa de certificación de competencias para líderes de organizaciones empresariales. Hemos hecho un proyecto piloto con la Coparmex en el ámbito nacional, en colaboración con la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México, y ese programa de certificación de competencias de líderes incluye como punto central
competencias en materia de innovación, de responsabilidad social, de gestión de capital humano y de relaciones laborales productivas. Es decir, temas que nos preocupan mucho a todos y que en este Congreso han sido temas muy vigentes y muchas veces enunciados. Y también hemos, junto con la Coparmex en este caso y después con la CONCAMIN, también promovido en México en el 2004-2005 el lanzamiento del Pacto Mundial, el Pacto de la ONU para la Responsabilidad Social de Empresas, y seguimos apoyando con foros sobre temas específicos. Y finalmente, el último ejemplo que les quiero dar es un proyecto muy noble que tenemos que se llama CIMAPRO, Sistema de Medición Avance de la Productividad. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Que es un proyecto que, en pocas palabras, promueve una combinación inteligente de diálogo social dirigido a mejorar la productividad de las empresas a través de un mejoramiento de las condiciones de trabajo. Porque cuando logramos incidir en las condiciones de trabajo, esto en muchas ocasiones son inversiones de bajo costo, pero tienen un impacto directo también en la productividad de las empresas, reduciendo riesgos de trabajo, mejorando la motivación de los trabajadores de participar y haciéndolos copartícipe también de las soluciones. Es un proyecto que comienza normalmente con la identificación de un área crítica en la empresa, en una junta entre gerentes de recursos humanos y trabajadores, obviamente con el aval de la gerencia, y donde se identifican problemas muy prácticos, y donde se ve qué tipo de competencias necesitaríamos en esta empresa para resolver esos problemas, y se hace todo un mapeo de esas competencias. Y luego se hace otro mapeo para ver cuáles de las competencias tenemos aquí en nuestro capital humano, y eso arroja, digamos, las brechas de formación, de capacitación que necesitamos para llevar la empresa a un rumbo más productivo con el involucramiento de las ideas de los trabajadores. Y para hacer ese trabajo, una herramienta que usamos mucho al inicio del proceso es una encuesta de clima laboral, donde estamos haciendo una encuesta a los trabajadores para ver cómo ven ellos su empresa, si tienen posibilidades de participar, si el patrón escucha, si cuando hay un problema se les pregunta a ellos cómo resolverlo, cómo se llevan con sus compañeros, cómo es el clima competitivo dentro de la empresa, si se cuidan los estándares mínimos de seguridad e higiene, si hay una alimentación en la empresa o no. En fin, una serie de factores, son 10 elementos, 10 rubros que estamos midiendo con indicadores de calificación de los mismos trabajadores en una tabla de 1 a 10, y eso nos arroja un perfil por empresa en todos esos 10 temas que ven ahí al pie de la tabla, y que nos dicen cómo va el clima laboral al inicio del proceso. Y lo mismo lo aplicamos después de 6 meses, después de 1 año, cuando ya hemos instrumentado un proceso de cambio, para ver cómo esos indicadores están mejorando y todavía dónde falta mejorar, digamos, el desempeño en la empresa. Sigamos. Bueno, ese es el cuestionario, ese es muy chiquito, no sé si se puede ver hacia atrás, es simplemente para ilustrar el tipo de preguntas que hacemos. Seguimos. Otro elemento, otra herramienta que usamos mucho en este proyecto es un mapa de riesgos que estamos aplicando. En este caso es un ejemplo de la industria azucarera, de los ingenios azucareros, donde en los diferentes procesos productivos de batería, de molinos, de calderas, de secado, estamos viendo cuáles son los principales tipos de riesgos que hay ahí para los trabajadores. Riesgos auditivos, riesgos visuales, riesgos químicos, riesgos tóxicos. Ahí tienen arriba todas las diferentes categorías, incluso con una señalización atractiva, y en una junta de la empresa con los trabajadores se identifican dónde están las áreas de riesgo, se marcan ahí con un círculo. Los que tienen 6 son las áreas de riesgo, ¿no? Es el puntuaje más crítico, y sobre este tipo de riesgos se establecen programas de acción. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Una más. Programas preventivos, programas de resolución de problemas de seguridad y salud en el trabajo que eliminan esos riesgos o reducen esos riesgos con la activa participación de los trabajadores en los procesos. Y finalmente, esta experiencia lo hemos llevado también a la pequeña y mediana empresa. Estamos en este momento, la Secretaría de Economía ha adoptado o aprobado, digamos, un proyecto piloto
con base en la metodología del CIMAPRO en más que 100 empresas pymes en todo el país. Ahí ven en segundo lugar por alfabeto. Chihuahua es parte también, forma parte de los estados donde este proyecto piloto se va a aplicar, que es un proyecto donde trabajamos con pequeñas y medianas empresas con la misma filosofía de responsabilidad social, de coparticipación, de diálogo para la productividad. Son 16 estados en total y la idea es que en cada uno de los estados tengamos por lo menos 5 empresas piloto que participen para documentar que la metodología funcione y después poderlo masificar o poner a disposición de las autoridades. Sigamos. Bueno, eso lo ponemos abierto, eso simplemente no voy a entrar ahorita en el detalle, es un poco la metodología del CIMAPRO, de este proyecto, cómo va a trabajar. No hay tiempo ahorita para todo esto, además no es un foro de promoción, pero quiero darlo a conocer como una herramienta, como un ejemplo también de un trabajo práctico que incide a nivel de las empresas en un esfuerzo de corresponsabilidad entre trabajadores y empresarios para resolver problemas de productividad y crear un ambiente de trabajo más humano. Sí, esos son algunos de los beneficios, perfiles de las empresas que participan. No voy a profundizar en eso por el tiempo y antes de que se me vayan todos, simplemente voy a resumir un poco lo que hemos dicho aquí en la tarde. Yo creo que entre todos estos lecciones que nos ha dado el debate sobre el tema de la ética en los negocios, la responsabilidad social, una lección o una conclusión importante es que el concepto de trabajo decente y el concepto de la ética en los negocios no son idénticos, no es lo mismo, pero sí tienen una gran coincidencia en los temas y en los enfoques, como hemos visto a raíz del análisis de lo que dice trabajo decente, lo que dice la misma Organización de Trabajo Internacional de Trabajo en su constitución y lo que son los conceptos de la ética en los negocios. Quizás el título de la ponencia debería haber sido Trabajo decente y ética de los negocios y no solamente ética en los negocios, dado que la responsabilidad de las empresas va más allá de las puertas de la fábrica o de la oficina, ¿no? Como hemos visto, el tema de la responsabilidad social no es un tema solamente interno, es un tema que se extiende a accionistas, proveedores, clientes, a la comunidad local y que comienza con la gestión dentro de la empresa. Una tercera conclusión, que las empresas, independientemente de su tamaño y de sus recursos, pueden realizar muchas actividades que contribuyen a mejorar nuestro mundo y la calidad de nuestras vidas y que, como bien se ha dicho en la mañana, que la inversión en ética tiene una muy alta tasa de retorno, ¿no? Y no me acuerdo quién lo ha dicho, pero recuerdo una presentación en la mañana donde se hizo mucha énfasis, creo que fue usted, doctor Sarmiento, que lo expuso con mucha lucidez, el tema que no es un gasto invertir en un buen clima laboral, no es un gasto invertir en las capacidades de los trabajadores, no es un gasto invertir en mejoramiento de condiciones de trabajo, son inversiones de muy alto rendimiento. Y finalmente, importante también mencionar que los conceptos de autorregulación y de filantropía son muy útiles, pero no hay que confundirlos con la verdadera responsabilidad social, que es sistémica y que se refleja en un compromiso con el trabajador, en un compromiso con su familia, con los accionistas, con los clientes, con los proveedores, con la comunidad local, con la sociedad o con el medio ambiente. Yo estoy muy agradecido haber podido participar en este congreso. Uno se lleva mucho más de sabiduría, de conocimientos que lo que uno puede dar. Yo estoy muy agradecido a los organizadores del Congreso, al Gobierno del Estado, la Secretaría de Trabajo, la Asociación Iberoamericana y la Mexicana de Derechos de Trabajo y de Seguridad Social, a todos los que han colaborado por parte de las organizaciones sindicales y empresariales a hacer posible este gran congreso que para mí y para la OIT ha sido no solamente una oportunidad de darnos a conocer y aportar un grano de arena, sino también de recibir muchas aportaciones de todos ustedes en los debates muy ricos que hemos tenido hasta este momento y que continúan mañana. Muchísimas gracias por su atención, por su paciencia.